Regresamos con la etiqueta de la noche. SF habló CC. Estamos conversando de esta resolución de la Corte de Constitucionalidad y posibles salidas a esta crisis que provocó la declaración de non grato contra Iván Velázquez y su orden de expulsión. Hablamos del Congreso de la República, ese factotum que vamos a ver más adelante, porque yo creo que es el protagonista de muchos de los acontecimientos que se vengan. Un Congreso que, como mencionaba Juan Rodolfo, ya ha externado algunas bancadas opinión de lo que harán más adelante. No les importa que venga, ellos dicen va a haber un respaldo al presidente de la República, un respaldo que muchos nos preguntamos a cambio de qué, de lealtad. No han tenido lealtad muchas veces con Jimmy Morales. Cuando Morales les ordenó desconocer a Manuel Giordano, la bancada hizo lo que quiso. Las grandes iniciativas o ideas de iniciativas que iba a presentar el Ejecutivo no las acompañaron. Entonces ahora nos preguntamos qué tipo de lealtad es la que van a tener con Jimmy Morales. ¿A cambio de qué? ¿Cómo se va a comportar el Congreso de la República? Muchos adelantan Odebrecht, Transurbano, pero no se ha presentado. A este momento eso todavía no está. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tanto poder tiene el Congreso de la República para alargar o detener esta crisis, Juan Rodolfo? Un gran poder. El poder en este momento, de hecho, Guatemala lo detentan dos órganos, el Congreso y la Corte de Constitucionalidad, porque todo llega ahí de alguna manera. Todo va a parar a eso. Todo va a parar ahí, todos los caminos conducen a Roma, y aquí es el Congreso o la Corte. En este caso, el tema político lo maneja el Congreso. El Congreso tiene la posibilidad de rescatarle al presidente su periodo y el tiempo que le queda de hundirlo. Y obviamente aquí hay intereses compartidos y todo nos dice que el Congreso va a proteger al Congreso hasta donde pueda. Yo no sé qué va a pasar si en efecto se activan denuncias colectivas contra diputados de gran impacto, como puede ser Odebrecht, Transurbano y tantas que se han anunciado. Eso podría cambiar el panorama, no lo sé. Eso es especular. Pero mientras eso pasa, el Congreso maneja este país. Y es responsable de lo que pasa y de lo que no pasa. Y de la inacción de los impunidad. Así es. ¿Es posible que mañana en esta semana llegue al Pleno de la Corte Suprema de Justicia el antejuicio del presidente? Esto sería referido, si no se rechaza en esa instancia, referido al Congreso de la República para integrar esta comisión pesquisidora, la tómbola, por matemáticas, por proporción, como hay mayoría, bueno, una de las bancadas más grandes es FCN. Es posible que esa comisión esté integrada por 2 o 3 diputados de FCN Nación y tenemos que ver quién es más. Y ahí entonces el tiempo es del Congreso de la República. ¿Cuándo van a sesionar esa comisión? ¿Cómo va a trabajar esa comisión? Tiene 60 días. Eso, 60 días, pero al final, como ellos son los dueños de la pelota, pueden decidir alargarlo todo el tiempo que quieran. Al otro año, si quieren. Sí, el Congreso va a proteger al presidente y eso va a ser así. Sin embargo, podemos capitalizar esa crisis también. O sea, si ya sabemos que eso va a pasar, y el presidente va a tener un tiempo para respirar tranquilo, para bajarse las malas ideas de la cabeza, y tenemos a un comisionado que hoy también ya está tranquilo en el cargo. Este periodo de tiempo puede ser interesante para conciliar intereses. Al final, esto es tender puentes en favor del país. Y no estoy de ninguna manera haciendo una apología a la impunidad que se viene, pero es que eso va a pasar. Esos tiempos van a estar ahí, van a ser tiempos que pueden aprovecharse. ¿No va a haber guerra por lo bajo? Yo creo que sí, pero vas a ver que va a ser menos intensidad. Decías que el Congreso le va a cobrar al presidente cuando llegue ya al antejuicio y todo eso, que posiblemente lo que va a suceder es que tome tiempo. Aquí hay dos preguntas una pregunta que te mandan para hacértela, y luego hay una cuestión que mandan a decir también que los alcaldes, el apoyo de hoy tampoco va a ser gratis, correcto. El apoyo de hoy se lo van a cobrar los alcaldes. ¿Y quiénes son buenos para cobrar? Los alcaldes, ¿verdad? De hecho, creo que los alcaldes se le adelantaron a los diputados, como gremio, pues, el alcalde como colegio, ¿verdad? Sí, el colegio de alcaldes, el colegio de diputados. Entonces, los alcaldes más listos se adelantaron, ¿verdad? Y le entraron. Pero ahí va a ser también mucho la pericia, la asesoría política, que tenga el presidente, ¿verdad?, para poder navegar, porque ese va a ser un nido de cocodrilo, de ratas, de escorpio, ahí va a haber de todo, pero él tiene que navegar ese río,
pues no tiene para dónde, no tiene opción. Además, fue por una situación en la que él mismo se hizo vulnerable a estos. Y no sé si el mensaje de no voy a proteger corruptos en realidad iba para los que estaban sentados ahí. Pues sí, puede ser, ¿verdad? Y lo del machete. Ahora la pregunta que hacen es que si era necesario tener vista pública en la resolución de la CC hoy. No, miren, el proceso de amparo se resolvió en un amparo provisional que dejó sin materia un proceso de amparo ordinario, digamos. Cuando la Corte evidencia en un primer acto que en efecto se habían incumplido normas formales que son importantes, como el referendo o la firma del presidente, y que se había incumplido con darle valor al artículo 12 del convenio, en ese momento decide otorgar un amparo provisional, pero ya no podía variar ese criterio en un amparo normal. Entonces, por eso es que se suspende en definitiva, porque se queda sin materia. El objeto del amparo, que pudo haberse resuelto en una sentencia, se resuelve en este mismo momento porque las causas que lo fundamentan son evidentes. Sí. Ajá. Entonces, pues obviamente quedó sin materia. Lo que hizo la Corte de Constitucionalidad es muy normal. Esto pasa cuando el amparo se resuelve, el agravio que intenta resolver el amparo se conoce y se resuelve en un solo momento. ¿Ya para qué continuar con el amparo? Bueno, no tenemos resultados de la reunión, por ejemplo, hoy con el cuerpo diplomático y presidencia. Sin embargo, ese es otro puente que debe reconstruir Jimmy Morales. Escuchábamos, bueno, leíamos la declaración, un periodista le pregunta al secretario general Guterres sobre el tema de Guatemala. Él dice sentirse sorprendido por la noticia porque él se reunió con el presidente el viernes, en la cual no hubo ninguna solicitud de remoción, entonces lo tomaba por sorpresa esta declaración de non grato y la expulsión. O sea, es momento también, no solo de abrir un espacio de diálogo, MP, CICIG, presidencia, sino también, y creo que se inició hoy por la tarde, queremos creerlo, con la comunidad internacional. Luego que vimos las reacciones, leímos todas las reacciones de diferentes países, ¿cómo le va a ir a Jimmy Morales con ese diálogo con los países cooperantes, los países amigos? Bueno, él tiene que comunicar confianza, tiene que comunicar, primero tiene que comunicar respeto a la decisión de la CC, eso ya calma, ¿verdad? Segundo, tiene que comunicar confianza, tiene que decir confíen, ¿verdad? Pero no con el argumento que ayer escuchábamos de la vicecanciler. Ese argumento hay que guardarlo en el baúl de los recuerdos. La señora Canuta pues primero no creo que llegue a vicecanciller, no llegue al nivel de vicecanciller la señora. Pero bueno, ese no es argumento. No. Regañar a los periodistas, seño, no es seño, porque no sé cómo decirle, no tengo otra palabra para decirle a la seño viceministra, no es lo mejor. Pero bueno, esa es la gente que Jimmy no debería tener, que el presidente no debería tener, pero ahí están, ahí los tiene. Ok, entonces él tiene que transmitir, pero luego al mismo tiempo tiene que mantener abiertos los canales de comunicación. El objetivo central, estratégico para él es mantener abiertos los canales de comunicación con la diplomacia. O sea, no cerrárselos él, pero tampoco que se los cierre nosotros. Cuando esté abierto, y lo que va a tener que luchar mucho también la nueva ministra de Relaciones Exteriores es el tour, pero el tour lo tiene que hacer. Vamos a ver, me preguntaban aquí si alguna vez nosotros hemos pasado por una crisis y si en la historia cómo la hemos solucionado reciente. Mire, por supuesto que lo solucionamos, el Serranazo. Del Serranazo, después de estas soluciones que se hacen, después de entrar en los procesos, ya queda una instancia nacional de consenso. Y esta instancia nacional de consenso lo que hace es establecer un orden y llamar a sectores a participar, porque estábamos en medio de un proceso de paz. ¿Ya? Minugua ya no estaba, pues Minugua era, no estaba todavía no había Minugua en Guatemala. Y la instancia nacional de consenso se estableció como un ente neutro que estaba compuesto por 3 personas. De hecho, doña Tere, la afinada doña Tere de Zarco, era parte de la instancia nacional de consenso y convocó a muchos, a diferentes sectores, mujeres, centros de estudio. Yo participé en centros de estudio, por ejemplo, empresarios, cooperativistas, eran 17. Ahí estaba también un representante de la iglesia y estaba un representante del sector privado,
¿verdad? De mucha trascendencia. Pero en esta Perno, oportunidad ¿verdad? quien debería coordinarlo ya no puede, que es el presidente de la República. Correcto, Porque hay aunque ahí esto salió más como una instancia de lo que nosotros denominamos sociedad civil, que de participantes guatemaltecos muy respetados en ese entonces. Yo creo que yo tengo 53 años, por eso los que tengan mi edad un poquito menos recordamos exactamente qué pasó y cómo la instancia nacional de consenso pudo la INC llevar, y luego la misma instancia nacional de consenso llegó a un punto en que dijo ya no somos necesarios y se disuelve. ¿Por qué? Porque el proceso ya siguió su propia vida, su propio camino. ¿Cuál fue ese proceso? El de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y entonces se va al proceso de paz. Pero esa instancia nacional de consenso fue una instancia nacional de consenso para conciliación. Y por eso es que si vemos en la historia nuestra, sí tenemos ejemplos. Hemos salido bien de crisis como Serranazo, ¿verdad? Salimos bien. ¿Hubo problemas? Sí, pero salimos bien, salimos la ciudadanía. De hecho, a los medios nos pusieron censores en ese tiempo. Y qué bueno también que se habló mucho desde el sábado y sobre todo el domingo, en la transmisión que tuvimos, mucha gente decía, sí, van a hacer estado de sitio y van a hacer estado no sé qué. Y el temor, ¿verdad? Por todas las garantías que se podrían limitar por eso. violentan. Entonces el estado de sitio, salieron muy claros el lunes diciendo, no, ni eso no es parte de esto, no habrá estado de sitio. Y qué bien. Porque cuando hay estado de sitio, lo único que hace es hacer crecer una olla de presión, que estalla eventualmente. Cuando no hay estado de sitio, lo que pasa es que hay válvulas. Entonces el presidente tiene que entender que también socialmente hay que dejar salidas, hay que dejar válvulas. Algunas no le van a gustar a él o a sus asesores o a la gente que lo apoya, no importa. Las válvulas son importantes, son necesarias, son indispensables para poder mantener por lo menos un camino hacia el balance. ¿Qué esperan para mañana de parte de Jimmy Morales? ¿Algún acto diferente a esta reunión de ANAM que no da chances a pensar que quiere un diálogo? A ver, yo quisiera ver a un presidente más sereno, más sensato, con capacidad de responder a una crisis. Eso es lo que yo quiero. Lo que espero es otra cosa. Yo espero que él se esconda, que en los próximos días no aparezca, que no responda a la prensa, creo que va a tener una actividad pública escasa, y creo que este es el momento que él debería hacer lo contrario y adelantarse a cualquier liderazgo en un proceso de conciliación, que no lo tome otro, que lo tome él. Pero no creo que lo haga el presidente. No va a hacer ahora lo que no ha sido en los últimos 2 años. Evidentemente él no tiene un equipo de manejo de crisis que esté a nivel de este conflicto. Lo que tiene son sus amigos que le hablan al oído y le han de decir que todo va bien y que él puede, y por eso es que lo vemos tan envalentonado. El lenguaje no verbal del presidente hoy, y el verbal también, era muy diferente a ese presidente que hemos visto hablar antes, que habla con metáforas, que habla suavecito. Hoy habló muy duro y toda su expresión era violenta. Él está en guerra, y es una guerra que él no entiende, que ya perdió. Bueno, terminamos esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo. Juan Rodolfo, a usted también muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche.